Queridos amigos, estamos aquí nuevamente con otro estudio más acerca de las Escrituras, acerca de el discipulado que Dios nos comanda a través de las Escrituras, nos envía tanto a nosotros ser o compartir, mejor dicho, la luz. No nos podemos quedar nosotros con lo bueno, con lo mejor. Tenemos que compartirlo, tenemos que decirlo, tenemos que predicar, tenemos que ser parte y partícipe del Evangelio de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema siguiendo esta serie de capítulos, esta serie de discipulado, en el cual yo formé parte en algún momento y calaron en mí ciertas cosas que quisiera compartir con ustedes. En este caso, vamos a ver un tema que me apasiona, que es el verdadero Dios. Entonces, amigos, el verdadero Dios. Para ello tenemos, y me viene a la mente un versículo bastante conocido en Mateo 22, 37, 38. Ya que estamos en Mateo, aquí vamos a ver qué es lo que dicen las Escrituras. Mateo 22, 37 al 38. Y dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento es el más, y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Cuando nosotros llegamos a querer algo o amamos algo, nuestro auto, nuestra casa, nuestra carrera, habíamos visto que recientemente el conocido cantante Daddy Yankee había sufrido una transformación y él mismo decía que él amaba su carrera por encima de Dios. Es un potente mensaje que él tiene ya colgado en YouTube. Te invito a que lo puedas ver. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros amamos algo o a alguien más que a nadie? Y esto sucede en las relaciones personales también. Muchas veces se vuelve ya una obsesión. Es decir, nosotros colocamos nuestra confianza y vemos, quizás nos ocupamos tanto de esta persona o de esta cosa, de esto material o esto inmaterial, que lo colocamos como primero en nuestra vida, a ese alguien o a eso, ¿no? Una cosa material puede ser. Entonces, eso lo definimos como Dios con minúscula. Esa persona o eso material o inmaterial llega a ser nuestro Dios con minúscula, por supuesto, nuestro objeto de adoración. Entonces ahí nosotros, al ver en Mateo que nos dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, estaríamos incurriendo, queridos amigos, en un pecado. Quizás el pecado más grande que un ser puede cometer, el no amar a Dios y el no poner a Dios como primero en nuestra vida. Entonces, Mateo 4:10 nos dice: Jesús le respondió, aquí el contexto es cuando estaba en una conversación con el diablo y tal, ¿no? Vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Es decir, con la palabra, igual cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús le citó las Escrituras, porque escrito está, dice. Entonces, la Biblia, queridos amigos, queridos hermanos, tiene mucho poder. Todo lo que está dentro es pura sabiduría. Entonces, bajo esa línea, nosotros hemos sido creados para adorar. Es por eso, por lógica, si no adoramos al Dios verdadero, estamos adorando un Dios falso, un Dios creado por nosotros. Y nuestra propia humanidad, nuestro propio ser, siempre nos indica, tenemos esa tendencia a buscar qué adorar, a buscar dioses. Por eso es que hay más de 2000 dioses en todo el mundo. Entonces el ser humano está propenso a eso, siempre quiere buscar en algo, en una cruz, en un crucifijo, en un cerro, en una casa, en un adobe, en cualquier cosa va a buscar siempre el ser humano creer.
Entonces ahí nosotros estamos incurriendo en un pecado. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Es decir, nuestra vida está vacía, es prácticamente superficial, sin propósito, no va a trascender, no vamos a tener una plenitud, no vamos a tener un gozo permanente hasta que llegamos a conocer la luz y la verdad que es nuestro Dios, quien es el objeto de nuestra adoración, nuestra alabanza y adoración. Alabanza y adoración son complementos, pero son cosas distintas. Ya la vamos a ver más adelante. Es decir, al único que tenemos que adorarle es a Dios, una adoración sincera. ¿Por qué? Porque Él es el único Hijo de Dios, es el Jesucristo, por el cual pagó nuestra deuda. Habíamos visto en el video anterior la justificación, ¿no? La sangre de Cristo nos cambió de posición. Entonces, esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo es Dios? ¿No? ¿Cómo es Dios? ¿Qué facultades tiene? ¿Qué virtudes tiene? Entonces, esta es una pregunta que muchos se hacen al momento de adentrarse un poco más a las Escrituras y cuando recientemente han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero veamos, ¿cómo es Dios? La Biblia nos llena de varios versículos en los cuales nos dice prácticamente cómo es Él, qué facultades tiene. Números nos dice, por ejemplo, Números 23:19, que Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Eso lo habíamos visto inclusive con el rey David, ¿cierto? Es todopoderoso. Job, tenemos la historia de Job. Los salmos, por supuesto, es eterno, es misericordioso, es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, es perfección, nos dice Isaías. Malaquías nos dice que es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no cambia. El Dios de Jacob es el mismo Dios de hoy en 2024. Es el mismo, no cambia. Dios es luz y Dios es amor. Vamos a ver qué es el amor ágape también más adelante. Entonces, todo esto, queridos amigos, todas estas verdades que nos dicen las Escrituras acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, por supuesto, y que este no es un Dios inalcanzable, no es un Dios lejano, no es algo que nosotros lo veamos como imposible, todo lo contrario, sino que ya nosotros nos hemos acercado a Dios por medio de Jesucristo. Esto es un privilegio que nosotros tenemos. Y esto lo dice Juan. Vamos al libro de Juan. Juan 1:14. Juan 1:14. ¿Qué nos dice? Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Entonces, prácticamente las buenas nuevas, y mejor dicho, la mejor nueva es que Dios ya prácticamente se ha acercado a nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Aquí dice del único Hijo de Dios, Jesucristo. Es decir, amigos, es un privilegio, estamos cerca, puedes irte a tu aula, a tu oficina, a tu cuarto y puedes comunicarte con Dios. Ya no tienes que presentar una res, un becerro, una paloma, no. Ya todo es distinto. Entonces, esta perfección que nos describe las Sagradas Escrituras ahora hace que tú tengas una relación padre-hijo, ya sea más personal y directa, esa comunión. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Es la única condición que tú tienes para que puedas gozar de estos privilegios. ¿Ok? Entonces, estas virtudes y estas facultades que tiene Dios hace que Él sea el creador. Dios es el creador de todas las cosas. Tenemos que también que considerar eso. Nosotros somos creación. Dios es el creador. Él tiene derecho sobre nosotros. Y esto lo dice Génesis, prácticamente el libro 1, ¿no? Y si quieres ir un poco más allá, puede ver los 7 días, ¿no? En el primer día la luz, los cielos, la tierra, los mares, las plantas, quizás el sol, las estrellas, creo que el cuarto día, los animales, las aves terrestres, el hombre al sexto día y pues por supuesto el séptimo acabó con toda la obra
y reposó, descansó. Entonces, todos estos intentos del hombre, del Big Bang, de estas cosas seculares, que quieren demostrar que quizás la vida o Dios prácticamente ha surgido por casualidad a través del universo, a través de un choque de átomos, de moléculas, de protones, neutrones, que muchas veces se desliza ya para un disparate, es que prácticamente es una evolución ciega, ¿no? No hay un asidero, no hay un origen explicado más que teorías. Entonces también tenemos que ser racionales, ¿no? Hay intentos que quizás han fracasado. Y es más, justamente hay un científico que ha logrado, bajo todas sus ecuaciones, todos sus estudios, que existe un ser creador. Entonces hasta la ciencia ya lo certifica, ¿no? Y esto por muchos años, creo que un siglo más, 100 años, 120 años de investigaciones, no se han encontrado quizás una evidencia que pruebe razonablemente, fehacientemente, esta teoría de la evolución, ¿no? Esta teoría de la selección de los más aptos y tal. Y además, Darwin, ¿no? El ornitorrinco, solamente ese animal se tira abajo toda esa teoría de la evolución. ¿Ok? No hay, en este caso, una base científica que pueda explicar. Y esto, si ustedes me lo piden, yo antes era un hombre de ciencia, me gustaba mucho la ciencia, pero vi que la ciencia la creó Dios. Y vi que la ciencia no es nada sin Dios. Entonces tengo muchos conceptos quizás en algún momento errados que si ustedes me los piden yo les voy a compartir aquello como pensaba antes, ¿no? Entonces Dios ha creado la ciencia, amigos, Dios ha creado la psicología, la medicina, Dios ha creado el cerebro de Albert Einstein. Entonces tenemos que ser conscientes de todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 1:20? Romanos 1:20. 1:20. Dice así: por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que la gente no tiene excusa. Es decir, en otra versión dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo se da a entender, amigos, un alfarero? Por ejemplo, por su obra, por un jarrón, ¿cierto? Ustedes lo ven. Muchos dicen, y la secta dicen, no, Dios no lo ves. ¿Cómo lo ves? No, no lo puedes ver. No existe. Pero tú volteas a tu derecha, tú volteas a tu izquierda, ves el mar, ves una montaña, ves los cielos, ves los planetas o la luna, ves los planetas con un telescopio, por supuesto. Todo eso, amigos, nos dice Romanos, que claramente se hacen visibles. Es decir, todo eso es la creación de Dios, son entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, Dios hizo el cerro, Dios hizo el mar, Dios hizo Júpiter, Dios hizo Saturno, Dios hizo todo. Todo eso que tú lo ves a través de un microscopio, de un telescopio o con tus meros ojos, es creación de Dios. Ahí está la prueba, no hay excusa. Entonces, Dios es el creador de todo. Dios es un Dios que tiene amor, Dios es amor. En su grandeza y su perfección, nos trata de acercar a nosotros a través del Señor Jesucristo por medio de amor. Entonces, estas virtudes que tiene Dios, estas facultades que tiene Dios, básicamente siendo amor, nos lleva a tener, por supuesto, una relación personal y directa con Dios. Entonces, ¿cómo se muestra ese amor o ese interés? Porque Él es creador, Él es nuestro Padre, obviamente va a sentir interés por nosotros. A través del libro de los Salmos podemos ver que Dios es amor, Dios es protección, es proveedor, ¿no? Es fraterno, es quien dice ser en la Biblia, es decir, creador de la Biblia, nunca nos va a dejar, es fiel, disciplinado, es muchas cosas. Entonces, ese amor hace que también tengan esas derivaciones de ese amor ágape que tiene Dios para con nosotros. Entonces, todo eso, amigos, nos lleva simplemente a una conclusión: que Jesucristo nos ha acercado a Dios. Nosotros podemos tener una comunión más directa con Él. Podemos estar a su cuidado. Entonces yo te invito a meditar un poco más acerca de quién es Dios para ti.
¿Cuál fue tu Dios anteriormente? ¿El alcohol? ¿La banalidad? ¿El dinero? ¿Quién fue tu Dios? Pregúntate. ¿Y cuál es el verdadero Dios al cual tú tendrías que obedecer? Tu Dios no necesariamente tiene que ser una cruz, un Señor de los milagros, un Señor de Motupe, un Señor de la aflicción. Hay muchos dioses. Tu Dios puede ser el dinero, tu trabajo, poder, fama, etcétera, etcétera, familiares, amigos, alcoholismo, mentiras, odio, todo eso puede ser tu Dios. Pero el único Dios, amigos, es el verdadero Dios, la luz. Es aquel que siempre va a estar presto a escuchar alguna aflicción que nosotros tengamos, que siempre va a estar atento, va a inclinar el oído cuando su hijo lo necesita. Ese es el verdadero Dios, amigos. Entonces te invito a que medites con la palabra, que reflexiones, y si quieres tú conocer un poco más acerca de esto, déjanos algún comentario, escríbenos al interno, nosotros con mucho gusto te vamos a escribir. Te vamos a absorber algunas dudas propias de una persona que recién está empezando en el mundo de la vida cristiana. Entonces espero que este pequeño mensaje haya calado en ti. Si es así, suscríbete al canal, comparte este contenido, que así ayudas a que se pueda edificar. Tenemos que edificar, amigos. Tenemos que conversar acerca del Evangelio. La luz no se puede quedar con nosotros. Lo bueno tenemos que compartirlo. Entonces nos vamos a ver en el próximo encuentro. Cuídate bastante, cuídate mucho. Chao, chao.